La coordinadora de maestros informa que como parte de su jornada de lucha contra la reforma, así como en defensa de la educación pública y gratuita y la estabilidad laboral de todos los trabajadores de la educación y para exigir la reinstalación de los despedidos, esta semana tendrá diversas actividades. Mañana llegan a la capital contingentes de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. O sea, nos van a romper la semana a todos los que vivimos aquí, porque quien tenía programada una visita al médico, quien quería ir a ver a sus hermanos que tiene días que no los ven, ya no van a poder salir. No, y la contaminación, recuérdate. Y ellos no saben, ¿verdad? Peleamientos sin fin. Y ellos sí circulan con todo y todo, ¿verdad? No. El caso es que yo por eso se me ocurrió que dieran marcha atrás, pero ninguno de ustedes lo acepta, de que echaran atrás la reforma educativa y que regresen todos los maestros a sus labores cotidianas. Es que es darle de comer al monstruo. Ni modo. No. De lo contrario, van a parar de cabeza al país, van a echar abajo parte de lo que pudiera presumir el sexenio y seguirán. Además, ahora ya no defienden su puesto, sino la comida de sus hijos, de su familia. No es tanto, Héctor, porque además han manejado una estrategia que ha impedido que los den de baja apegados a la ley, porque se quedan 3 días, se van y vienen otros 3 días, entonces es un juego macabro el que tienen. No, aparte de eso, el que sí hacen efectivo. Así que aparentemente les están descontando. Y es que el problema de fondo es la calidad de la educación a largo plazo en el país, el cual se seguía deteriorando cada vez más. Y medidas como la que toma la reforma son necesarias, las tienen que tomar. Un sindicato dirigido por gente pensante hubiera dicho, momento, yo lo encabezo esta reforma. Yo soy el primero en proponer evaluación a mis agremiados y que los verifique quien sea. Y eso haría un sindicato dirigido por gente racional. Ya estamos en otra etapa. Ya estamos entre despedidos. Y los despedidos lucharán hasta la muerte tal vez por ser reinstalados, porque de eso come su familia. Pues no sé qué. Pero si en este momento diera marcha atrás el gobierno y todos estos profesores se fueran reinstalados y se les devolvieran los privilegios, porque eso es lo que ellos están demandando. No. Dentro de ellos no piden los otros privilegios de los que ya fueron despojados. No, sí, porque piden eliminar la reforma educativa que implica que retirarle el manejo de los fondos, sobre todo a las dirigencias sindicales. Esa ya es una actitud en marcha, en funcionamiento. Pero si das marcha atrás ya solo a la piden la reforma, reinstalación de los despedidos. No, están luchando. Tú lo acabas de mencionar. Es en contra de la reforma y cancelar la reforma. Cancelas la reforma y cancelas los hechos paralelos que surgieron con la misma. La evaluación de los maestros, el sistema de evaluación. Se puede proponer otro. Y se regresaría la educación al control de los estados, Así que es otra de las medidas de la reforma.
Bueno, se podría llegar a un acuerdo, dando y dando, pajarito volando, y que no recuperen todo lo que tenían, pero que no pierdan sus bases de trabajo, sus fuentes de ingreso. Creo que es un riesgo que ellos ya conocían y que pues, probablemente puedan resarcirse de otra forma, pero la reforma no la pueden echar para atrás. Es una reforma constitucional, habría que enviar una nueva iniciativa para que el Congreso apruebe y todos los congresos de los estados vuelvan a aprobar el retache. Pero además habría, ¿cuántos profesores han estado dispuestos a seguir la reforma educativa, se han presentado a examen, han estado cubriendo la norma? ¿Son más que los que están en paro? No. Ah. Entonces, ahí tienes que medir el daño. Esos maestros que presentaron su examen, que muchos de ellos lo aprobaron, que están recibiendo los privilegios y que se les verían suspendidos, los privilegios de haber aprobado un examen, de haber obtenido buena calificación, todos esos maestros dirían, pues si los que ganan son los malos, los que no trabajan, los que han sido nombrados sin cumplir los requisitos, pues entonces ahí se ven. Hay un ejemplo. A los trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza lucharon y muchos se dieron por vencidos, se les liquidó, y los pocos que quedaron, finalmente, al no poder contra ellos, los unieron y les dieron chamba. Pero yo creo que es una situación diferente. Por supuesto. No, es lo mismo. No. En primer lugar, tenían recursos. Muchos recursos propios, no recibían una aportación del presupuesto constante. Tenían muchos recursos, muchas propiedades, muchos bienes y tenían un fondo de resistencia enorme. Entonces, por eso pudieron soportar el hecho de que no les pagaran. Claro, vivían de lo que el sindicato había acumulado en más de 80 años de existencia, ¿no? Sí, son distintos, pero la clave es medir el daño. Que se pongan a negociar, dice Héctor, porque unos van a luchar hasta la muerte y a los otros, pues no les importa, tienen que llegar al 2018. ¿Quién va a ceder? ¿Quién va a ser el primero que dice, sí acepto que me corras y ya regreso y me calmo? ¿O quién va a decir, pues le bajo a la reforma y ya cálmate? No, porque ninguno de ellos está dañado. Los perjudicados aquí son los niños. Somos nosotros, la sociedad. Los maestros siguen recibiendo una cuota por apoyo sindical que ellos tienen guardado en el banco, porque tienen mucho poder económico también, y el gobierno se voltea para la pared. Nosotros somos los que estamos siendo afectados, los dañados, las bajas colaterales son aquí. El problema es que si se sale de orden esta situación, se va a volver un mare magnum. Ya ha habido mare magnum, sobre todo en Oaxaca. Ya ha habido muertos, situaciones espantosas en Oaxaca, de que se paraliza la ciudad, hay violencia, hay incendios, ya lo ha habido. Entonces, y no ha pasado nada. Todavía no ha habido una cantidad de víctimas que puede internacionalizar el conflicto. Pues, quién sabe, y sí, no, sería cuestión de ver qué tanto pudiera escalarse el conflicto. Pero una consecuencia política muy interesante es que la izquierda perdió Oaxaca. O sea, sí es cierto que la población los apoya, violines hubieran arrasado en la elección de Oaxaca. Pues no, quedaron como en tercer lugar o cuarto. Es más, les voltearon, ganó el PRI. Ganó el PRI, en Oaxaca. De Cuauhtémoc, 74 años, Patricia Reyes Vázquez. Héctor,
Yo te felicito por ser tan prudente e inteligente sobre el tema de la reforma educativa. ¿Dice qué? En cambio, Adela y Manelik quieren guerra. ¿Por qué no me incluyó? Es que Mario dio el tiro de gracia, porque gana el PRI con uno de los hombres, no solo gana el PRI, más cercanos al presidente. Así es, en Oaxaca. En Oaxaca. Donde se supone que la población está feliz porque está la gente ahí, está luchando. Hombro con hombro. Tira. Arias. Ya no los aguantan. Agrega Mario. Lourdes Jasso Herrera, 50 años, en Cuauhtémoc. Es una necedad dar marcha atrás con eso de la reforma, Héctor. El país no está tan jovencito para no saber manejar esta situación. María Michelle García, de 65 años, nos llama de Cuauhtémoc. Adela, no es una reforma educativa, es una reforma administrativa para perjudicar a la sociedad. Yo no soy maestra, pero me he dado cuenta que es una reforma que nos perjudica a todos. Para poder hacer un cambio de planes y de planes de estudio, de programas, tenía que haber una limpia entre los maestros que no tienen la preparación suficiente, que no tienen a veces ni siquiera los documentos que acredite su preparación antes de poder obligar a que se ponga en práctica un programa de estudios nuevo, con planes de estudios nuevos. Claro que es una reforma administrativa. Lo que fallaba era justamente la parte administrativa que dañaba totalmente la parte académica. Y yo quiero saber, ojalá pudiera volver a llamar a decirnos en qué perjudica la reforma a la sociedad. No se me ocurre en qué está siendo perjudicada la sociedad con la reforma que hace que los maestros se verifiquen, pues, cada X años. Se evalúen, Mario, se evalúen. Raúl Ruiz Monroy, de Benito Juárez, tiene 62 años. Héctor, ¿está hablando en serio de echar para atrás la reforma educativa? Que se apague este fuego, que no parece extinguirse, que no se les regresen todos los privilegios con que se vivía antes, pero que se llegue a un acuerdo que convenga tanto al gobierno como a los maestros y por tanto a los niños. Pero si antes de haber la reforma estaban en conflicto, estaban en paro casi permanente, sus demandas siempre han sido medio difusas, a veces son salariales, a veces son inexpresables. ¿Qué diferencia habría? ¿Cómo se calmaría esto si el gobierno cediera? ¿Realmente ellos volverían simplemente a clases y todo quedaba olvidado? Yo no sé, pero el conflicto le hace gravísimo daño al país. Buenos días. Y algo hay que hacer para apagar el fuego cuando amenaza convertirse en una conflagración sin control. Profesor Daniels, hagan caso de Héctor. Está hablando con cordura, sensatez y mesura. Así debería ser el gobierno. El pueblo es el que manda. Perdón, el pueblo ya se expresó. Y el pueblo, en este caso, el de Oaxaca sobre todo, apoya al gobierno.